Yo conozco este lugar. He preparado algunas láminas que me ayuden. Sabía que nos íbamos a encontrar con algunos jóvenes y de repente nuestro lenguaje no es tan explicativo frente a los términos que uno usa, ¿no? Bien, quiero comenzar citando a Kofi Annan, que dice: en la actualidad, ninguna nación que desee adoptar medidas eficaces puede darse el lujo de no crear una capacidad científica y tecnológica propia e independiente. Abdul Salam, Premio Nobel de Física, 1975, si no me equivoco. Nuestro globo está habitado por dos especies distintas de seres humanos. 25% de la población de la humanidad son desarrollados, ocupan el 40% de la superficie terrestre y controlan más del 80% del PBI. Los 75% restantes de la población, los miserables, viven en los 60% restantes del área del globo. Lo que distingue una especie de la otra es un poderío que resulta básicamente de las diferencias en su dominio y utilización de la ciencia y tecnología contemporáneos. Depende de una decisión política de aquellas que comandan los destinos de los países en desarrollo adoptar las medidas necesarias para permitir que los miserables puedan crear, dominar y utilizar la ciencia y la tecnología. De la UNESCO, el término desarrollo. El desarrollo se define casi exclusivamente en términos de la capacidad de generación autónoma del conocimiento, de la capacidad de diseminarla y de la capacidad de utilizarla. Esta es la verdadera diferencia entre los países cuyos ciudadanos son capaces de realizar plenamente su potencial como seres humanos y aquellos que no tienen esa capacidad. Con estas tres láminas hemos puesto de relieve el término ciencia, tecnología e innovación. Hemos puesto de relieve el término conocimiento, y no un conocimiento eminentemente de compra, sino un conocimiento que se geste en el propio país, lo que le llamamos un conocimiento de generación endógena. Y eso es lo que, complementando lo que decía Juan, qué cantidad de especialistas necesitamos para considerarnos ya en condiciones de generar un conocimiento autónomo. Y además, si termino estas tres citas o cuatro, con Brasil será un país desarrollado cuando exporte conocimiento. ¿Quién lo dice? Ignacio Lula. Y decía en una nota que escribí por ahí en internet que no se necesita hacer un doctorado para darse cuenta de la importancia que tiene la ciencia y la tecnología para crear conocimiento, y en el desarrollo del país. Por tanto, a las conclusiones que ha hecho Juan, de cómo es que no se usan estos términos, realmente da la sensación que no hubieran vivido durante los últimos 10 o 15 años determinadas personas cuando ni siquiera aluden el término ciencia y tecnología. Eso realmente es triste, ¿no? Por decir menos. Estas dos preguntas son claves, ¿no? ¿A dónde y cuándo? Es decir, ¿a dónde queremos llegar como país? ¿Quién nos lo establece? ¿Y cuándo queremos llegar a ella? Entonces, al no tener claridad de ese a dónde ni cuándo, es que surge una diversidad de propuestas. Entonces, nos obliga a generar acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos que ya están establecidos? Por ejemplo, evidentemente la Constitución política es la que está ya establecida, es el marco legal sobre el que nos debemos mover. Pero también han habido esfuerzos como el Acuerdo Nacional. Sería deseable que ese sea, o ese fuera el a dónde ir, ¿no? Pero no lo tomamos en cuenta. Evidentemente, lo que se usa, por eso lo pongo como histórico, es lo de los planes de gobierno del gobierno que adquiere, que sube. En otras palabras, de repente ni la Constitución lo toma en cuenta en algunos tópicos, ¿eh? Habría que chequear. Pero en realidad, el Acuerdo Nacional ha sido pasado por alto. Y ahí viene el decalaje de las normas, ¿no? También, aquí les relato lo que la Constitución
en el artículo 14 dice, ¿no? La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes. La educación física y el deporte prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respecto a la libertad de las conciencias, la enseñanza se imparte en todos sus niveles con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de correspondiente institución educativa. Aquí también destacamos que es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. Y cuando decimos desarrollo científico del país, se supone que tenemos que ir avanzando paulatinamente, pero tenemos que saber cuánto debemos avanzar para llegar a ese dónde, que no está bien establecido. Y menos nos dicen cuándo. Muy bien, del acuerdo nacional, que debe ser una suerte de ruta por donde debemos seguir, estos son los objetivos nacionales. De los cuatro, el que nos mueve más en el tema de hoy es la competitividad del país. Entonces, el término competitividad del país viene sobre la mesa. Y existe en ese documento del Acuerdo 30 Política de Estado. De ellas, la Política 20 tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Y qué dice? Asignar mayores recursos, aplicar normas tributarias y fomentar otras modalidades de financiamiento destinadas a la investigación científica, la mejora de la infraestructura de investigación, la innovación tecnológica y la protección de la propiedad intelectual. Promover en toda la población, especialmente en la juventud y la niñez, la creatividad, el método experimental y el razonamiento crítico y lógico. Es lógico entonces pensar, si alguien no firmó el acuerdo nacional, entonces también no le importa nada en la política 20, y por ende, ¿qué es investigación? No tengo por qué ponerlo. ¿Qué es innovación tecnológica? Tampoco, y menos hablar de propiedad intelectual. Es decir, que hay una consecuencia de no aparecer determinados términos en algún documento cuando no entiende o no firma algunos documentos, ¿no? Finalmente, el plan de gobierno es entonces lo que debería ser el extracto de todo lo anterior, y esta es la propuesta que yo hago en función hacia dónde nos hayamos acordado llegar y cuándo hayamos acordado llegar. Porque cuando nos dicen que queremos ser líder en Sudamérica y no nos dicen cuándo, eso queda también por ver, porque si, como mencionabas, estamos con 0,15% del PBI dedicado a I+D y +I, cuando, si quisiéramos ser líderes, debíamos llegar por encima de 1, entonces sacaríamos la cuenta cuánto por año nos deben dar. Y eso debería ser entonces el cuánto. Pero como no nos dicen cuándo quieren llegar a tal, entonces también nos dejan como que para votar sí sirve el anuncio. Entonces aquí tenemos dos planes que lo ha mencionado ya Juan largamente. Este es el plan de gobierno de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces hay que pasar página por página porque no tiene el índice como para ayudarnos a los lectores, ¿no? Si fuera mi alumna, Juan, un trabajo bien hecho tiene que tener una presentación para que ayude, ¿no es cierto? Bueno, de ahí están los pilares, y dentro de los pilares hay como 20 ejes en total, ¿no? De los cuales tú has destacado el 8. Sin embargo, yo he anotado en mi cuadernito, ahí el 14 y el 19 ya algo habla, el término competitividad aparece, pero luego cuando se desagrega, como tú has acabado de decir, se orienta a la competitividad de las pymes. Entonces, también tiene sentido que si hablo de pymes, entonces ¿para qué voy a fortalecer la investigación en la universidad? Me basta con crear los institutos tecnológicos y se acabó. Entonces, hay una concatenación, pero no hacia fortalecer lo que ya dije al comienzo, el conocimiento como pilar de todo país, ¿no? Después lo vamos a desagregar eso. Luego tenemos el documento preparado por la Alianza Gana Perú, que tiene esta presentación, ¿no? Al menos parece que son profesores los que trabajan ahí también, eso, ¿no? Los de la Católica pues saben presentar más o menos las cosas, ¿no? Y aquí en el capítulo 4 están los ejes que tú has mencionado, de los cuales el 4,6 es el que estamos tratando de estudiar, ¿no? No voy a describir todavía todo eso porque añadiría algo de lo que has dicho, añadiría algo, pero no voy a todavía describir todo con plenitud, pero lo quiero dejar para lo que es propuestas. Simplemente decir que en el trabajo de ellos hay un esfuerzo de diagnóstico muy interesante.
Diría yo que todos los otros partidos deberían tomar como el diagnóstico como un documento interesante porque analiza bastante las cosas. Me interesa mucho resaltar el término empresas nacionales competitivas. Eso es muy importante para luego ver un diagramita que yo he hecho aquí. Empresas nacionales competitivas, está en la página 7. Habla también del valor agregado a materias primas, un término que debemos subrayar todos, porque en un país como el nuestro, donde pareciera que existiera la maldición de la abundancia por efecto de que cuanto más riqueza natural es más pobre, deberíamos darle el valor agregado, ¿no? Otro término que me parece interesante es el de la inversión de empresas extranjeras, pero con transferencia de tecnología. O sea, no venir acá y llave en mano, ya está el equipo, y después no sabe qué hacer. Y lo otro también me parece que, bueno, ya la protección al medio ambiente, todo enlazadito, ¿no? El otro tema en el capítulo 4 que estamos viendo, entre los ejes estratégicos que se ha mencionado ahí, habla mucho también de desarrollo de mercados locales y regionales. Eso me interesa fuertemente, porque la descentralización obliga a que si uno quiere crear riqueza, debe crear riqueza en las zonas de acuerdo a su ventaja comparativa de esa región, lo que obliga a crear todo un equipo soporte de conocimiento para que esa cadena productiva ahí se fortalezca, ¿no es cierto? Eso es muy interesante. Luego también he hecho notar, como tú decías, que es demasiado idílico, si uno quiere decir, pretende abarcar mucho, y eso también complica la cosa, ¿no? Porque uno no sabe, ¿y hasta dónde, a dónde vas a parar? De 2000 al 2016, ¿a dónde llegarías? Porque demasiado habla sobre eso, ¿no es cierto? Voy a cerrar esto, y esto quería mostrarles, ¿no? Sobre todo a la gente que nos está acompañando, los jóvenes, decir que debemos ser más competitiva es necesario porque genera mayor productividad, consecuentemente mayor riqueza y mayor empleo. Con eso disminuye la pobreza, mejora las condiciones de vida y se crea una mejor gobernabilidad. Por ello pero ¿cómo incrementamos la competitividad? Mediante la ciencia y la tecnología. Y ese es el proceso de la innovación. En esta cadena, entonces, un proceso de gobernabilidad eficiente tiene un gran soporte en la innovación. Aquí es un proceso donde quiero mostrar que la innovación sí impacta con el bienestar. Los índices de desarrollo humano te dicen eso. La innovación tecnológica basada en la investigación y el desarrollo genera competitividad, por ende, consecuentemente el crecimiento económico es fundamental. No podríamos ser más inclusivos si no tenemos crecimiento económico. ¿Dónde sacamos el dinero? ¿No? Ese proceso es importante destacarlo. Luego quiero mencionar lo que viene a futuro. Si nosotros observamos que esa sería una suerte de olas cuya convergencia va a definir un estilo distinto de alimentación, de energía, de nuevos materiales, tenemos que entender que eso es lo que está ocurriendo en el mundo. La miniaturización, la manipulación genética, tecnología de la información, etc. Entonces estos conceptos te obligan a decir que sí tenemos que estar próximos del conocimiento, porque si no estás próximo de ellos, en el poco tiempo, ni siquiera las pymes van a poder soportarse. Entonces hay una incongruencia ahí en los planteamientos que hemos mencionado. Y finalmente, cuando hablamos de propuestas, yo quería hacer notar, a ver si me abre la primera, es esta, ¿no? Alguien nos tiene que decir qué es lo que yo tengo que exigir como organización de ciencia y tecnología. Alguien me tiene que decir, está arriba, que lo superior nos indica qué indicadores deberían haber para yo considerarte que tú has hecho una labor exitosa en ciencia y tecnología, me refiero. ¿A quiénes tendríamos que entregarle nuestro producto? A estos que son los clientes que nos dicen, me tendrías que entregar servicios de alta tecnología, innovativos, a buen precio, que resuelvan mis problemas, etc. Definido esto, recién hacemos los procesos nosotros de investigación, desarrollo, innovación y transferencia. Entonces, y esto aquí viene para luego decir qué propuestas es la que la comunidad científica... 5 minutos. 5 minutos. ¿Qué propuesta la comunidad científica está apuntando, ¿no es cierto? Es decir, si tuviéramos definido estos procesos, no podríamos hacerlo si no tuviéramos estos capitales. Capital humano, capital informacional, capital organizacional. Entonces, cuando decimos que capital humano, tiene que ver con qué número de especialistas necesitamos, en qué áreas
¿no es cierto?, para que hagan qué y dónde. Entonces, si no tenemos claro eso, tampoco podría ningún esfuerzo que se haga, a mi modo de ver, tener eficacia. Tiene que haber una claridad en qué gente necesitamos. Y cuando dice qué gente necesitamos, entonces ahí se abren algunas ideas que hacer. ¿A quién incorporo, ¿no es cierto?, del extranjero? Abro yo fomento, que es el retorno mediante algunas ofertas que están escritas ahí en el listado. Tanto de ofertas hay en el plan de Gana Perú que se puede traer todo al respecto. Luego, el capital organizacional. Nos referimos a que si yo les muestro por ahí una laminita en la que cómo está trabajando la mayoría de instituciones de investigación y desarrollo, vamos a notar que no tiene impacto. Al no tener el impacto o eficacia, algo está ocurriendo. Entonces, si tú te das cuenta que está ocurriendo, entre otras cosas, no hay valoración al mérito. Entonces, ¿qué significa eso? Trae a colación de que para qué vas a tener patente, para qué vas a publicar si nunca se evalúa. Te evalúan la cantidad de años que estés sentado o estés trabajando, vale igual, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, alguien tiene que regentarlo. Entonces decimos, si ya lo está regentando durante muchos años, consiste como una OPD del Ministerio, y no da resultados, según mi propuesta, es entonces que ya rebasó sus posibilidades. De un lado, económicas, le dan creo 10 millones de soles, ¿no? 10 millones de soles, 3 millones de dólares. Contra más o menos 239 millones de dólares, creo, en Chile y 1000 y pico en Brasil, algo así. Ahora, si ya superó, es que no tiene ningún peso político para obtener mayores recursos. Por tanto, es casi una cuestión de obligación subir de nivel. Está en OPD, que suba de nivel. Subir de nivel lo mínimo es un viceministerio, pero no hay que pedir un viceministerio, hay que pedir un ministerio para ver si te dan al menos el vice, ¿no? Entonces, el peso político es necesario. Otro, le voy a mostrar, bueno, ahí me quedo para no ir demorando. Cuando decimos además que hay una diversificación de instituciones que no actúan de manera ordenada en búsqueda de aquel producto que impacte y sea competitivo a nivel internacional. No hay. O sea, ¿qué producto me puede decir que lo hagamos 2 universidades para hacer tal producto? No hay. Hay un listado, sí, en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología hay un listado como de 13 líneas a actuar, pero no me dicen qué producto. Entonces, eso ha hecho que muchas instituciones repitan acciones. Y si existe CONCITEC y si existe esta repetibilidad, ¿por qué ocurre? Nuevamente, es que no hay peso de parte de CONCITEC para ejercerle en otras instituciones que no dependen de su ministerio. ¿Cómo va a ejercer alguna fuerza sobre una institución que está en el Ministerio de Energía, la otra está en el Ministerio de Producción y así sucesivamente? Nuevamente, subiéndolo de nivel obliga, ¿no es cierto?, a poder articular mejor. Esa es una de las... La otra, que es la que los trabajadores. Los trabajadores están en leyes distintas, los de la universidad con los de las instituciones de investigación. Están en leyes diferentes. A veces les va bien a los de la universidad, a veces a nosotros. Les va bien a la universidad, por ejemplo, para incorporar a algunas personas a trabajar. Tiene mucho más facilidad, por lo menos, pero con bajo sueldo. Pero los incorpora. En cambio, en las instituciones, para ingrese una persona, es difícil. ¿Qué obliga entonces eso? A que paralelamente a las reglas que tiene cada institución, debería haber una ley que facilite la meritocracia de los que se dedican a la investigación, sin siquiera ejercer ningún cargo. Y eso obligaría entonces a una competencia más sana. Por eso que también se está pidiendo, nosotros y muchos miembros de la comunidad, que sí o sí hay una ley de carrera del investigador. Y en la propuesta de Gana Perú sí está. Y queda ahí nomás porque hay otros ya relacionados con lo que son los fondos de asistencia, etcétera, que podemos ir comentándolo después. Gracias.